Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Recetas y Consejos por Chefs en Carosi Food Service. Soy Claudio Olivares y el día de hoy te quiero acompañar y te quiero entregar una nueva receta. Estamos hablando de sushi, o sushi, como se le denomina normalmente. Y esta preparación en base a arroz la vamos a desarrollar hoy con arroz Miraflores. Un arroz de grano largo, ancho, de origen nacional y que es perfecto para este tipo de preparaciones. Vamos a partir con la elaboración de este arroz. Para eso vamos a utilizar, como te contaba, una parte de arroz Miraflores, lo voy a abrir exactamente este, lo porcionamos, voy a agregar, como te decía, una porción de arroz, una parte, exactamente lo mismo, un kilo, una medida, una taza, ¿sí? Y voy a agregarla en la olla. Y lo que vamos a hacer aquí es llevar esto a lavar. Vas a lavar este arroz bajo el chorro de agua. Tú lo puedes hacer eventualmente con algún colador o algo por el estilo. Le agregas abundante agua y es necesario lavarlo de esta forma. Mira, tú lo revuelves y el primer líquido que vas a obtener es un agua bastante blanquecina, que parece un poco leche incluso. Mira, lo botas el agua y le vuelves a incorporar. ¿Sí? Unas 6 o 7 veces. ¿Por qué es importante lavar el arroz? Muchos me pueden decir, o muchas personas incluso con experiencia en la elaboración de sushi, te va a decir que el arroz se lava porque debes sacarle el almidón. En realidad es lo contrario. Te voy a contar por qué. Ocurre que el arroz tiene unas grietas microscópicas que son efecto del proceso de limpieza, del retirar la cáscara, del proceso que va sufriendo el arroz naturalmente para poder ser comercializado. En ese proceso se le abren estas grietas microscópicas. ¿Qué ocurre? Que si tú lo lavas de esta forma, lo que vas a obtener es que esas grietas se amplíen un poco, se agranden. Esas grietas microscópicas se van a ir agrandando levemente. Por lo tanto, al momento de la cocción, vas a obtener un arroz más aglutinado porque el propio arroz liberó mayor cantidad de almidón. Entonces, ya sabes, no lavas el arroz para sacar el almidón, porque por el contrario, necesitas mayor cantidad de almidón para que este arroz resulte más aglutinado. La misma porción de agua, ¿sí? Una parte de arroz y una parte de agua. ¿Por qué? Normalmente cuando tú elaboras un arroz vas a decirme que lo elaboras en 2 porciones de agua y una de arroz. En este caso, como es un arroz que se elabora a partir de agua fría, necesitas solamente una parte de agua, ¿sí? Y no necesitas agregarle sal, ni ningún condimento, ni nada por el estilo. Basta con el agua. Después con el tiempo tú te vas a ir familiarizando con esto, tal vez ya con tu dedo, con tu mano, conociendo tu olla, vas a conocer la medida. Pero lo recomendable para la partida es de una porción de arroz, cuando mucho 1,2 veces el volumen de agua respecto del arroz. Aproximadamente 20 minutos como un arroz normal y, como te contaba, estamos utilizando arroz Miraflores para elaborar esto, el clásico del envase verde plomo, arroz grado 1, nacional largo ancho. Perfecto para este tipo de elaboraciones, porque también es muy interesante que el resultado del sushi debe tener un grano definido. Tú no debes tener un grano sobrecocido, no debes tener un grano pastoso, ¿sí? Debes tener un grano que se defina, que esté aglutinado, pero que esté definido. Así es que te invito a utilizar arroz Miraflores como te contaba. El vinagre, que es una parte súper importante de estas preparaciones, porque el vinagre va a ser finalmente la sazón que tú le entregas. Un vinagre de arroz que ya está preparado, está frío. Tú puedes usar vinagre de arroz, puedes usar vinagre de manzana, vinagre de blanco de uva, pero tiene que ser un vinagre blanco. Y ahí tú vas a ir ajustando. La verdad es que las acidez también se acercan bastante. Lo tradicional es vinagre de arroz. Y para esto me voy a acercar a una olla pequeñita donde vamos a ubicar azúcar, tengo sal y tengo el vinagre de arroz que ya está porcionado. Lo empiezas a preparar, mezclas todo y te voy a contar las proporciones. Para condimentar, sazonar un kilo de arroz con el vinagre preparado, 100 cc de vinagre
blanco de arroz, de vino, de manzana. A esto le agregas 50 gramos de azúcar. Y a esto le agregas también, dependiendo de tu gusto, entre 5 y 10 gramos de sal. Y le das una temperatura media, el arroz también con una temperatura media, y dejas que el vinagre simplemente disuelva el azúcar y la sal, y con eso ya está, y lo pones a enfriar. Te quiero contar que vamos a elaborar la plaqueta de palta, fundamental para la elaboración del sushi. Te voy a mostrar el nori, va a ser tu referencia para la preparación de estas plaquetas. Tú vas a usar una palta, vamos a usar una plaqueta de palta, pero puedes hacer plaqueta de salmón, puedes hacer plaquetas de otro tipo de pescado, ¿sí? Eventualmente de algún vegetal, que va a ser lo que va a cubrir el rollo. Para esto vamos a partir la palta por la mitad. Yo ya tengo algunas partidas, solo quiero mostrarte un detalle con la palta. Tú vas a pelar la palta, pero no con una cuchara, ¿sí? Te recomiendo hacerlo con un cuchillo, con un pelador, con un torneador eventualmente. ¿Por qué? Porque si tú usas la cuchara, sobre todo cuando las paltas son más grandes, podrías correr el riesgo de que esa palta se rompa. Lo que vamos a hacer es otra cosa también. Con el cuchillo, yo siempre tengo a mano un contenedor con un poco de agua, mojas un poquito el cuchillo y cortas láminas muy finas, como haciendo una especie de abanico. Esto va a ser nuestra base. Aquí tengo el nori. Fíjate siempre que el nori viene en forma cuadrada, ¿sí? Te recomiendo buscar un nori que esté lo más tostado posible. A veces hay algunos nori que son algo verdes y que resultan un poco más chiclosos en su experiencia al comerlo. Por favor, te invito a mirar la ollita porque el vinagre ya está listo y lo retiramos del fuego. Ahí basta con que se enfríe y ya puedes utilizarlo una vez que ya esté frío. Y el nori lo vamos a partir por la mitad. Ya te voy a contar más detalles después porque el nori tiene dos lados y te voy a contar cuál es el que usas para aplicar el arroz. Entonces vamos a hacer esta plaqueta, como te digo, mientras se prepara el arroz, y siempre mojando un poco las manos vas a tomar la palta. Los trocitos más pequeños los puedes dejar para relleno, ¿sí? Nada se pierde, por lo tanto los ponemos en un contenedor, pero los trocitos más enteros y más bonitos tú los vas a usar para elaborar esta plaqueta. Uno por uno disponiendo las láminas de palta sobre la medida que tienes abajo, la referencia que tienes, que es el nori, cubriendo lo más parejo posible. Tienes que buscar siempre paltas que estén levemente maduradas, ¿sí? Las paltas muy maduras son extremadamente blandas, así es que no es recomendable tampoco. Fíjate, ya tenemos la plaqueta y tú la cubres. En este caso eventualmente la podrías hacer a la minuta, la podrías hacer en el momento en que te piden el rollo, pero te recomiendo preparar esto como mise en place, ¿ah? Te va a ayudar bastante, sobre todo cuando estés en el horario del servicio, y al hacerla justamente con film plástico vas a lograr que la palta también dure más tiempo, se oxide un poco más lento, inevitablemente se va a oxidar, pero te va a dar un poco más de tiempo. Eventualmente la puedes llevar a refrigeración. Puedes hacerla, como te decía, de salmón. Para eso, cuando la hagas de salmón, te recomiendo hacerla con el salmón semi-congelado. Te recomiendo sacar el salmón un ratito antes, una hora antes, tal vez una media hora antes del congelador, si es que lo tienes congelado. Te va a permitir sacar láminas finas. Esas láminas finas son las que vas a disponer de la misma forma sobre el film, utilizando la medida de media hoja de nori. Una vez que está hecho este arroz, debes idealmente dejarlo reposar un tiempo, para una hora, porque de esa forma también te ayuda a que el arroz sea mucho más aglutinado. Fíjate cómo voy sacando esto, y es un arroz que está aglutinado, efectivamente está aglutinado, y eso es lo que buscamos, pero no un arroz sobrecocido, porque si tú lo sobrecoces también te va a quedar aglutinado. Los granos de arroz se van a reventar y por lo tanto van a liberar todo el almidón, también va a quedar aglutinado, pero tú necesitas que los granos, cuando tú tomes el arroz, se pueda ver que los granos están todavía enteros. Hoy día estamos usando arroz Miraflores, como te decía, grado 1. También puedes usar arroz grado 2 eventualmente, que se diferencian por el porcentaje de grano entero. Eso es algo parejo para todos. Entonces, el arroz grado 2 te va a permitir liberar mayor cantidad de almidón. Normalmente los granos partidos, los granos más pequeños, siempre liberan mayor cantidad de almidón. Yo tengo el arroz enfriado en este caso, pero te quiero invitar a que te atrevas a algo. El arroz tibio en un sushi
te entrega una experiencia completamente distinta. La verdad es que no es tan práctico para comercializarlo. Normalmente si tú preparas algo así, tiene que ser a la minuta, tiene que ser servido en el lugar. Para un delivery sería catastrófico. Ahora lo que voy a usar es el vinagre de arroz, azúcar y sal. Eventualmente al vinagre podrías agregarle naranja. Si te atreves, te sugiero si estás partiendo que lo hagas solo con la receta tradicional, pero si te atreves puedes agregarle también jugo de naranja y te entrega también un resultado fantástico. ¿Qué hacemos con esto? Yo ya tengo este arroz y lo voy agregando. Puedes hacerlo con una mamadera, con una cuchara, como tú quieras. Le agregas de chorritos la proporción de arroz según la proporción de vinagre según el arroz preparado. Con eso hecho, fíjate que yo tengo una lata aquí, pero la tengo cubierta con film. La recomendación está para el arroz en términos de que ojalá lo puedas verter sobre una bandeja, sobre un contenedor de madera. Cuando hablamos de cocina japonesa, normalmente, aunque hoy día estamos hablando específicamente de sushi, no de cocina japonesa, pero cuando hablas de cocina japonesa, ellos son expertos en arroz y ellos lo trabajan normalmente en bandejas de madera. Si tú lo utilizas en metal, o lo pones el arroz cocido directamente en contacto con metal, tiende a volverse un poco amargo. Así es que te recomiendo usar la lata con film plástico o eventualmente sobre una bandeja o un contenedor de plástico también. Con el arroz listo, ya lo tenemos listo para empezar a armar los rollos, el sushi. Mira, yo tengo unas plaquetas listas para poder empezar a montar esto. Partamos elaborando un rollo. Voy a utilizar el nori. Tiene dos caras. Una de ellas es rugosa y la otra es lisa. Vamos a disponer siempre el arroz sobre la cara rugosa. Ahí está, es una cara rugosa y la otra es una cara más bien lisa. Recuerda siempre que el nori tiene que estar lo más seco posible, seco, que esté bien deshidratado. El nori es una alga, por lo tanto sufre un proceso de secado y algunos son más tostados que otros, entonces te invito a buscar los que sean un poquito más tostados que permitan entregar una experiencia también mucho más agradable al final. Dispuse sobre el nori, sobre la cara rugosa, el equivalente más o menos al volumen de una pelota de tenis, de arroz. Eso fue lo que puse sobre el nori, lo empiezo a esparcir. Lo esparces, no lo aprietas mucho, lo das vuelta, ¿sí? Porque este va a ir con una plaqueta. Yo tengo aquí queso crema, que va a ser lo primero que vamos a disponer. Lo tengo ya porcionado. Vamos a usar una esterilla. Y yo tengo mi esterilla, en este caso cubierta también con film plástico. Tú la podrías usar directo, ¿sí? No hay problema, no pasa nada. El único tema es que la vas a poder usar poco, porque se va a ir humedeciendo, se va a ir manchando y de esa forma te va a durar menos tiempo. Así es que si tú la puedes cubrir con film plástico, funciona perfecto también. Voy a disponer la placa de arroz sobre la esterilla y empiezo a rellenar. En este caso vamos a hacer uno con salmón y eventualmente le puedes poner algo de cebollín que yo ya tengo cortado. Las mezclas son diversas aquí, las alternativas son infinitas, depende de ti el relleno que vas a desarrollar. Entonces te quiero mostrar esto, mira, lo voy a poner de lado contra esa cámara porque fíjate, esta es la forma. Yo estoy tomando con la esterilla, los pulgares atrás y con los dedos estoy sosteniendo el relleno. De esa forma enrollo y llego hasta el centro y aprieto suavemente, por supuesto, pongo presión de afuera hacia adentro, siempre de afuera hacia adentro. ¿Sí? Fíjate, ahí está a medio camino. Voy a continuar. Sigo terminando de enrollar este sushi. Fíjate que ya estamos a punto, le queda lo último, el último apretón. Siempre de afuera hacia adentro. Y ya tengo un rollo listo. Emparejo las puntas, utilizo la misma esterilla para emparejar las puntas. Y ya está, casi listo. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo dispongo a un costado porque voy a utilizar, si lo rellené con salmón, te sugiero que pongamos una plaqueta de palta, por ejemplo. Eventualmente podrías, como te decía, podrías elaborar estas plaquetas, podrías disponer el salmón o la palta en el momento, a la minuta, pero eso te va a quitar bastante tiempo. Entonces, sobre todo si estás en el momento del servicio, fíjate cómo esto logra cubrir toda la superficie de
del rollo. Mira, yo estoy usando el mismo film porque ese mismo film me va a ayudar a darle la forma. Salgo de ahí, fíjate que la parte de abajo no necesito cubrirla, ¿sí? Porque eso va a ir contra el plato. Nuevamente, emparejo. Y ya está, el primer rollo está listo. Fíjate que yo voy a mantenerlo con el film. El film me va a ayudar a que evite a retrasar la oxidación y me va a ayudar también a que mantenga la forma mientras voy elaborando otros rollos. Mira, no te la mostré, no la hice, pero te la quiero mostrar. Esta es la plaqueta de salmón que tú puedes preparar y que va a tener la misma lógica que desarrollamos con la plaqueta de palta. Acá tengo esto. Mira, los voy a montar y como siempre hacemos aquí en Recetas y Consejos por Chefs, vamos a hacer dos montajes. Uno que va a estar dirigido al delivery y otro que va a estar en una presentación tradicional, más tradicional en restaurante. Normalmente tú estás acostumbrado probablemente en el delivery de sushi a esto, ¿sí? A este plástico, a este metal. Te quiero invitar a que te atrevas a otras cosas que no son necesariamente mucho más caras, pero que van a entregar una experiencia completamente distinta a tu cliente, a tu comensal. Estamos hablando de cajas como esta, ¿sí? Cajas que tienen ventanas, cajas que son, también tienen alguna lámina que te permite introducir productos húmedos adentro. Entonces, te sugiero y te invito a que utilices este tipo de elementos para tus montajes. Mira, entonces con este vamos a retirar el film. Puede haber algún resto por ahí, así es que te invito a que retires todo. Ten cuidado con el film porque podrían irse trozos sobre el plato, trozos de ese film, de ese plástico. Y para esto te recomiendo nuevamente, tal como lo hicimos hace un rato, te recomiendo usar un contenedor con agua. ¿Por qué? Porque es súper importante tener el cuchillo mojado para evitar que se pegue al momento de hacer este corte. Cuando tú haces el corte, lo deslizas sobre el rollo, no lo cargas, no lo acerruchas, simplemente lo deslizas. Ojalá con un cuchillo con buen filo, un cuchillo con un filo largo. Y con eso ya estamos. Normalmente un rollo se corta en 8 porciones. Fíjate que siempre tenemos las puntas, los extremos. Eso lo vas a dejar escondidos al momento del montaje. Y vas disponiendo de la forma que te parezca más entretenida, ¿no? Vamos a quitar el film y vamos a montar un segundo rollo sobre ese plato. Fíjate que los cortes son bien seguros. Y lo vas a disponer de esta forma. Fíjate cómo el relleno está súper clarito. Ahí se notan los ingredientes, se nota también el arroz muy definido. Nunca un arroz pastoso, nunca un arroz sobrecocido. Y tenemos eso listo, ese montaje. Esto, por supuesto, como te decía, esconde siempre el extremo para que no se vea feo. Vas a usar un poco de jengibre, ¿sí? Tal vez prefieras drenarlo un poco. O a veces la misma hidratación te ayuda bastante. El jengibre ayuda mucho a cambiar de sabores, sobre todo cuando tienes distintos tipos de pescado, distintos tipos de sabores en tu plato. Y yo tengo mi wasabi acá. Fíjate que el wasabi es una raíz que es picante, así que ten mucho cuidado con él. Y vas a disponer también ahí junto al jengibre una pelotita de wasabi. Es un montaje muy clásico. Y ese es uno. Y te voy a montar rápidamente el otro, el delivery. Entonces, como te contaba, tenemos una cajita que está completamente apropiada para este tipo de despachos, de entregas. Recuerda siempre, como te contaba, cubrir los extremos que no se ven tan lindos, ¿no? Eso es inevitable. Vas a disponer en el delivery un pocillito también. Te recomiendo invertir, aunque sean unos pesitos más, pero vas a tener un resultado mucho más atractivo, muy interesante. Un pocillito que en este caso se diferencia de los delivery que tú encuentras normalmente. ¿Ya? Y con eso tenemos el segundo montaje. Desarrollamos una entretenida clase de sushi. Espero haberte entregado la respuesta a algunas inquietudes, algunos mitos, sobre todo al tema del arroz. Que te atrevas al emprendimiento, que si estás desarrollando a lo mejor algún hand roll o algo por el estilo, te animes y puedas incorporar este tipo de recetas. Estás a solo un paso de poder desarrollarlas. Así es que te agradezco tu presencia el día de hoy, tu asistencia. Te agradezco que nos hayas acompañado y te invito a que nos sigas acompañando todos los lunes, miércoles y viernes en Recetas y Consejos por Chefs de Carosi Food Service. ¡Hasta la próxima!